Juan Ginés de Sepúlveda, un religioso franciscano, escribió un libro que no se publicó inmediatamente por la polémica que desató, que se titulaba De las justas causas de las guerras contra los indios en el Nuevo Mundo. Para justificar como justas las guerras contra los indígenas de América, contra la población originaria, explica que los indígenas de América no son humanos sino subhumanos. Son algo así, dice, como animales superiores. No tienen el sentido del orden, no tienen el concepto de la espiritualidad, no tienen la noción del arte y el buen gusto, no tienen, según Juan Ginés de Sepúlveda, no tienen humanidad. Desde ahí se funda lo que se llama el racismo duro o leyenda negra. Otro religioso contemporáneo, Fray Bartolomé de las Casas, le contesta diciendo que los indígenas, la población originaria, sí son humanos, sí tienen alma, pero son como niños, son como infantiles, no tienen la idea de previsión y hay que decirles todo el tiempo lo que tienen que hacer y hay que recordarles lo que tienen que hacer. Ese es el racismo blando o leyenda blanca. Esas son las dos fuentes principales del racismo. En octubre, ambas formas se presentaron con una crudeza nueva, la crudeza, no el racismo. Y las variantes de cada uno de ellos siguen vigentes hasta hoy. Y la propuesta del gobierno de insistir en la focalización de los subsidios es reducir un problema que es más complejo a un problema como si fuera étnico o regional. Esa es otra forma de racismo. El racismo blando en el Ecuador está en la vida cotidiana. La inmensa mayoría de compradores en los mercados trata a nuestras mujeres vendedoras como hijitas, caseritas, mamitas. Eso es racismo. En un hospital de Riobamba hice yo un taller con el personal de salud para explicarles que el trato que según ellos era bondadoso, afectivo, porque pensaban que es con cariño, por eso le dicen mamita, hijita, hijito. No entendían que eso es racismo. Ese racismo subyace a la microfísica de la conciencia, de la inconsciencia de los ecuatorianos. Ese es el racismo que está en los medios y que está en la ley de comunicación. Está escrito en la ley de comunicación que todos los medios de comunicación están obligados a tener un espacio físico, si son impresos, un tiempo o un número de imágenes para hablar de la interculturalidad. Y la ley sostiene que la presentación de imágenes o de temas interculturales tiene que ser positiva. Y entonces los medios han resuelto, y todos los días, no he revisado el del día de hoy, pero estoy seguro que sí, solo sacan indígenas comiendo, bailando y danzando. De forma tal que los indígenas finalmente son sujetos de comparsa. Mientras estén disfrazados de diablos humas, y mientras tengan platos típicos y bailen, son aceptables. Pero cuando son sujetos políticos que reclaman y protestan, ahí en cambio son criminalizados. Ese es el racismo. Y de esos racismos blandos estamos llenos todos los días. Incluso la frase de muchísimos comunicadores que empiezan, yo no soy racista, es la mejor prueba de que lo que viene es una afirmación racista. Y esa idea de que hay que ayudarles, de que hay que protegerles, ese paternalismo asistencialista es racista. Y el lenguaje de la vida cotidiana sigue siendo racista. Déjeme decirle, yo protesto cuando puedo que no deben ser llamados indígenas, porque indígena en la palabra griega es un insulto. Viene de indus, que es adentro, y génesis, genus, que es origen.
Literalmente significa nacido de adentro, es decir, nativo, natural. Pero en la filosofía griega, indígenas son los que no tienen cultura, los que no tienen ánimos espiritual, los que no tienen humanidad. Y de ahí viene también la palabra indigente. Y seguimos como políticamente correctos diciendo indígenas. ¿Cuándo no? Aborígenes, que es sin origen, literalmente. Indios ahí casi solo es un error secundario. En un taller que hicimos con indígenas jóvenes, con población joven en Salasaca, salieron más de 60 términos insultantes que la población mestiza alude y nombra a los indígenas. En el lenguaje del racismo. Ellos quieren ser llamados pueblos originarios y nosotros insistimos en indios, indígenas, cuando no con otros términos mucho más despectivos. Pero ese racismo duro es más fácil de combatir. El más difícil es el otro, el de aversión, que se disfraza incluso de solidaridad.